El título del mensaje, mi cuerpo le pertenece a Dios. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Hay un pasaje bastante conocido en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un pasaje bastante conocido. Se menciona mucho cuando estamos hablando de que el cristiano, ¿verdad?, el que ha nacido de nuevo, ahora el Espíritu Santo mora en ellos. Somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. Lo cual es una verdad increíble, ¿verdad? Y generalmente se utiliza cuando estamos hablando sobre nuestra posición como cristianos, lo que hemos recibido por gracia como un regalo de Dios, y esa maravillosa doctrina y esa gran realidad de que el Espíritu Santo mismo mora en nosotros. No como en el Antiguo Testamento, que habían como que sus intervenciones a través de los profetas y de las personas, pero no era algo permanente. Cuando Jesucristo asciende y el Espíritu Santo desciende en el libro de los Hechos, lo que conocemos, ¿verdad?, cuando comienza su ministerio allá en Pentecostés, entonces ya entonces el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, en los creyentes. Y esto, ¿verdad?, hasta la redención, hasta que Cristo venga, regrese por su iglesia. Es algo glorioso. Pero aquí hay más. O sea, el contexto nos lleva a otra cosa que generalmente no se discute. O sea, el contexto inmediato, que es realmente el apóstol Pablo y la Escritura, porque es la palabra de Dios, nos quiere hablar a través de lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a esta iglesia que estaba en Corinto. ¿Cuál eran las circunstancias? Y para nosotros, ¿verdad?, ¿qué nos dice entonces esa palabra del Señor? Eso es lo que vamos a estar viendo, y les invito a estar en pie para que lean conmigo en reverencia a la palabra en 1 Corintios capítulo 6, versos del 12 al 20. Y dice la palabra del Señor: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos como siempre a ser fiel a ella, a exponerla fielmente para tu gloria y tu honra, Señor. Sabemos, Señor, que no son nuestras palabras, no es nuestro mensaje, es tu palabra. Y eres tú, Señor, el que puedes tocar los corazones de los que están aquí presentes. Los que están aquí, Señor, que aún no te han entregado su vida, clamamos por ellos. Te pedimos, Señor, que tengas compasión,
que tú los toques, Señor, que tú les muestres su pecado y que en este día puedan rendir sus vidas a ti, Señor. Clamamos a ti para que aquellos que se han apartado de tus caminos, se han alejado de tu voluntad, puedan regresar arrepentidos hoy a casa, Señor. Lo presentamos, pero también presentamos a aquellos, Señor, que de alguna manera, Señor, hayan sido atrapados ante los pecados que aquí son mencionados, Señor. Que de alguna manera, Señor, un entendimiento nublado, Señor, de la gracia de tu palabra pueda estar afectando, Señor, su vida de obediencia. Los presentamos a ti, Señor. Clamamos por eso, ¿verdad? Gracias, Señor, por tu palabra. Cúbreme, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Y este pasaje que acabamos de leer lo dividí en 4 misterios. Pero la palabra misterio la utilizo no como algo que no está revelado o algo que no podamos entender o que esté oculto, no, sino más bien algo que no es común al hombre natural, ¿verdad? Algo que sin la intervención del Señor no podríamos entender. Y les hablo del misterio de la libertad, el misterio de la fornicación, el misterio de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y el misterio de nuestra esclavitud y su propósito. Y vamos, ¿verdad?, a ver este pasaje en a través de esos 4 misterios. ¿Qué estaba pasando en Corinto, verdad? Porque aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a esta iglesia que estaba en Corinto. Siempre es bueno uno entender la parte de esta carta. Había muchísimos problemas en esta iglesia, muchos, ¿verdad? Falta de unidad, falta de amor, problemas, ¿verdad?, de inmoralidad sexual, envidias, peleándose quién tenía más dones que otros. Bueno, muchas situaciones estaban pasando en la iglesia. Corinto era una ciudad, una metrópoli, una ciudad de mucho comercio, dinero, puertos. Allí también tenían templos, ¿verdad?, de idolatría. Allí estaba la diosa Afrodita, diosa que tiene que ver, ¿verdad?, con el fruto y con la sexualidad y todo esto. Estaba también, ¿verdad?, ese templo allí. De hecho, en ese templo se dice que había una sacerdotisa, porque recuerden que era la diosa, ¿verdad?, de la fertilidad, de la sexualidad, de la lujuria, todo eso, Afrodita, y le rendían culto a ella. Y se habla de unas 1000 sacerdotisas, realmente esclavas sexuales que estaban allí, porque parte de los ritos que hacían a esa diosa Afrodita eran tener precisamente orgías sexuales allí, y era parte del culto. Era algo aceptado. O sea, era una sociedad de mucha decadencia y era aceptado. ¿Y qué pasa? Que de alguna manera la iglesia en Corinto había asimilado y había aceptado esas cosas del mundo también en la iglesia. Y el apóstol Pablo, fiel a la palabra del Señor, entonces, ¿verdad?, va a la iglesia. Y viene esta carta que viene del Señor, ¿verdad?, no es del apóstol Pablo. La realidad es que los tiempos no han cambiado, no hay nada nuevo bajo el cielo, dice la palabra. La realidad es que es terrible la inmoralidad sexual que nosotros vemos, pero sin duda, como dice la Escritura, cada vez es peor y es peor y es peor y es peor. Algo más generalizado. Por eso es que es importante, ¿verdad?, nosotros hablar de estas cosas, porque es la punta de lanza del enemigo de las almas en contra de la iglesia y en contra de la humanidad. Utilizar una sexualidad distorsionada de lo que Dios ha diseñado para hacer daño, para dañar. Aquellos que no quieran hablar de estas cosas, pues tristemente hablando están errando al blanco, porque esa es la lucha. Y estoy convencido
de que se va a seguir, ¿verdad?, acrecentando esa lucha con el tema de la sexualidad fuera del diseño del Señor, totalmente, ¿verdad?, depravada y distorsionada. Es interesante que nosotros veamos en Apocalipsis capítulo 11, donde allí en ese libro, ¿verdad?, de profecías nos habla de los dos testigos. Y los dos testigos, ¿verdad?, nos representa a esa iglesia que está evangelizando en el tiempo que Dios le ha dado a la iglesia para evangelizar, para que nosotros cumplamos con la gran comisión. O sea, en este mismo tiempo que estamos viviendo. Pero va a llegar el momento cuando nosotros vemos esa imagen en Apocalipsis capítulo 11, vemos allí cómo estos dos testigos, la iglesia que evangelizaba, le molestaba al mundo, como ahora le molesta al mundo cuando uno predica la palabra del Señor y uno predica la verdad y uno predica en contra de todas estas aberraciones y todas estas conductas pecaminosas, y al mundo no le gusta. Y dice que llegó el punto allí mismo, ¿verdad?, en esa profecía, donde le hacen guerra a la iglesia, a estos dos testigos, y los matan y no los entierran, los dejan allí, esos cadáveres en la plaza. Y dice Apocalipsis capítulo 11 que el lugar donde ellos estaban, donde estaban esos cadáveres, que representaba a la iglesia que había sido asesinada, se llamaba Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. ¿Casualidad? Bueno, sabemos que no es casualidad. Pero mira los nombres en una profecía de los tiempos finales, lo que atacaba a la iglesia del Señor. Así que esta inmoralidad sexual es la punta de lanza del enemigo para seguir atacando, y seguirá así, y esto seguirá creciendo y seguirá metiendo a las personas presas, a los pastores, a las iglesias, así. Y tenemos que estar preparados. Claro, nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, y nosotros le pedimos al Señor entender quiénes somos, porque los hijos de Dios somos más que vencedores porque estamos con el vencedor. Sabemos quién es el vencedor, que es Jesucristo. Pero esa es la punta de lanza. Toda esa sexualidad distorsionada que pretende de alguna manera, ya hay iglesias que han bajado las demandas terriblemente, pero nosotros no podemos hacer eso. El primer misterio, les menciono, es el misterio de la libertad, le dije, el misterio de la libertad. Y ahí el apóstol Pablo, en el versículo 12, le dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y luego habla de un refrán: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro los destruirá Dios. Fíjate que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y dije que el primer misterio tiene que ver ahí, que nos presenta el apóstol Pablo, con el asunto de la libertad. Porque hay una libertad que bíblicamente hablando no es libertad. Hay una gracia que bíblicamente hablando no es gracia. Y los corintios, eso es lo que estaban haciendo. Estaban proclamando una libertad que no era la libertad de la palabra, y estaban proclamando una gracia que no es la gracia bíblica. En esta gracia no bíblica, en esta libertad que no es libertad, se desvirtúa lo que nos enseña la palabra. Y entonces hay una justificación para pecar. Es como si la gracia abriera una puerta para uno pecar y no hay ningún problema. Es un entendimiento que tenían aquí los corintios. Yo puedo vivir una vida de pecado y eso no es ningún problema, porque Cristo perdonó todos mis pecados. Así que yo vivo con pecado y no hay ningún problema. Y en ese tiempo, y todavía vemos gente así. De hecho, hay religiones, y esto era parte de la mentalidad filosófica en aquellos tiempos irreligiosos, unas líneas de pensamiento donde el cuerpo no es importante, lo importante es el espíritu, y que no importa lo que haga el cuerpo y lo que pase con el cuerpo, lo que importa es el espíritu. Entonces dividían como si fueran dos cosas diferentes. O sea, una cosa es el espíritu y una cosa es la carne. No importa lo que haga el cuerpo, no importa lo que haga la carne, el espíritu no peca. Pero eso no es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la gente por ahí. De hecho, aquí había una secta en Ponce, Creciendo en Gracia, que eso es lo que decía, que el cuerpo
que el espíritu no pecaba, que era el cuerpo, pues no importa, tú puedes hacer todos y al fin y al cabo el espíritu no peca. Es el mismo pensamiento, pero eso no es lo que dice la Escritura, no es lo que dice la palabra. Y en cuanto a ese refrán de las viandas, era muy conocido. Y lo que estaba diciendo el apóstol Pablo ahí realmente, y me gusta cómo lo presenta este comentario, dice: el estómago está hecho para la comida y la comida para el estómago son tal para cual. Pues lo mismo pasa con los otros instintos. O sea, detrás de ese refrán que los de Corintios estaban diciendo, lo que había era esto, ¿verdad? La comida para el estómago y el estómago para la comida. Pues lo mismo pasa con los otros instintos. El cuerpo está hecho para el acto sexual y el acto sexual para el cuerpo. Por tanto, hay que satisfacer todos los deseos del cuerpo. Eso era la mentalidad. Y eso es lo que decían. No importa. Eso es una cuestión del cuerpo, eso no es ningún problema. Tu espíritu está bien con el Señor, pues mira, tú puedes pecar. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Pero el apóstol Pablo, y Dios a través de su palabra, le está señalando. Eso no es así. Vamos a ver si es verdad que tú puedes, entonces no, vivir para la gloria de Dios, espiritualmente hablando, pero carnalmente hablando tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo y no hay ningún problema. Vamos a ver si eso es lo que dice la palabra. Y vamos a leer en Romanos 6, del 1 en adelante. Vamos a leer bastantes versículos, así que les pido que lo busquen o que estén conmigo, ¿verdad?, leyendo en las pantallas. Porque la norma y la autoridad es la Escritura, no lo que dicen, lo que digamos o lo que dice el sabio aquel del mundo. No, ¿qué dice la palabra? ¿Es verdad eso? Mira Romanos 6 del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, ¿qué dice ahí? A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia, ¿verdad?, son esos deseos carnales que no le agradan al Señor, la de nuestro cuerpo. Voy a leer otra vez ese versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que nos dice la palabra. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese versículo 14, ¿verdad?, glorioso, ¿verdad? El pecado, ¿verdad?, no es su dueño, no es su amo. Ya el pecado no los puede obligar, no es su Señor, es lo que está diciendo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ese último versículo, lo puedes dejar ahí en la pantalla, lo que te está diciendo es que a quien tú
obedezcas, ese será tu Señor. Si en tu vida lo que manda es el pecado, lo que estás demostrando es que entonces tu Señor es el pecado. Pero la palabra dice que los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, ya el pecado no se enseñoreará de ellos. Ya el pecado no tiene ese poder. Hemos sido libertados de esas garras del pecado y de la muerte, los que son hijos de Dios. Y por la gracia de Dios entonces podemos servirle a Él. Así que está bien claro, que si bien somos salvos por gracia, porque ninguno de nosotros puede pagar el precio, ninguno de nosotros puede ser perfectos para ser salvo. También está claro que cuando el Señor llega a nuestra vida y nos salva para vivir una vida de obediencia agradable a Él. Me gustó este pensamiento. El gran hecho de la fe cristiana, que es por gracia, es que nos hace libres, no para pecar, sino para no pecar. Esa es la maravilla de aquellos que han recibido la gracia de Dios. Que ya no somos esclavos del pecado. Los que no han conocido al Señor no tienen opción. Son esclavos del pecado. Son marionetas del pecado. Son marionetas de Satanás. Hacen lo que todo el mundo hace. Siguen por ahí. Pero el que ha llegado al Señor ha sido libertado y ahora puede decir no por la gracia del Señor. Así que ellos no habían entendido bien, le habían hecho un twist ahí a la doctrina de la gracia, diciendo, oh, bueno, somos salvos por gracia, pues ahora vamos a vivir como nos da la gana. Eso no es lo que dice la palabra. Y es importante que nosotros entendamos eso. El segundo misterio que vemos aquí es el misterio que le he llamado de la fornicación. De una relación fuera del diseño de Dios. Y ya les hablé, ¿verdad? Lo que dice el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero después dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Cuando nosotros hablamos de fornicación, es todo acto sexual fuera del diseño de Dios. La palabra en el original en griego es porneia y recoge todo aquello que se sale del diseño establecido por Dios. ¿Y cuál es el diseño establecido por Dios para la sexualidad? Un hombre y una mujer en el santo vínculo sagrado, ¿verdad?, del matrimonio, y ahí entonces Dios les regaló la sexualidad para eso, para que lo disfrutaran, para que se multiplicaran en ese vínculo. Todo lo que está fuera de eso no es parte del diseño del Señor. Todo. Sexo fuera del matrimonio, el lesbianismo, el homosexualismo, el bestialismo, las orgías, todo eso. El sexo casual, fuera del diseño del Señor totalmente. Pero eso es lo que el mundo empuja. En el contexto de Corinto, por aquella religión y por la diosa Afrodita, en nuestro contexto, pues cómo, ¿verdad?, la revolución sexual viene ya por décadas impactando el mundo entero, ¿verdad? Y ya lo que es malo no es malo y lo que es bueno pues no es bueno. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Me gustó como dijo Wiersbe con relación al sexo fuera del matrimonio. Él dijo, el sexo fuera del matrimonio es como un hombre robando un banco. Él obtiene algo, pero no es suyo, y él pagará por ello algún día. Sexo dentro del matrimonio puede ser como una persona poniendo dinero en el banco. Hay certeza, seguridad, y él recogerá dividendos. Lo que funciona siempre es lo que Dios ha diseñado. Fuera del diseño del Señor no funciona. Niñas han perdido su vida practicándose un aborto. ¿Por qué? Porque han hecho cosas escondidas por allá, no quieren que los padres se enteren, esto y lo otro. O sea, tú ves, o sea, todo lo que ha ocasionado el nosotros salirnos del diseño del Señor, el dolor, la angustia, las enfermedades, tanta cosa.
Dios creó al hombre y a la mujer. Y por más que no lo quieran aceptar, cuando tú estás buscando otra definición para tú ser feliz, para tú estar en paz, nunca lo vas a estar. No importa todas las cosas que se hagan, tú seguirás siendo un hombre, tú seguirás siendo una mujer. Ya solamente por yo decir esto, ya yo estoy mal para el mundo. Y somos unos intolerantes por afirmar una verdad científica que ahora no la ven. Basada en la biología, en la fisionomía, en la fisiología. No, ya eso no cuenta. Ahora lo que es ciencia es lo que tú creas. ¿Cuál es tu percepción? Y ustedes saben que hay personas que se autoperciben de muchas maneras, pero incluyendo como animales y todo. No sé si ustedes han visto, pero una cosa seria. Como perros, como gatos, como diferentes, como culebras. Y se hacen muchas cosas para parecer eso, pero eso es lo único que logran, parecerse. Porque nunca su ADN cambiará. Un pastor bromeando que leí, decía que porque, ¿verdad?, no se autoperciben, ¿verdad?, como un tiburón y se van al fondo del mar a ver si pueden Es tan triste lo que el diablo ha hecho y le ha hecho creer al mundo. Porque la única intención del diablo con estas personas es matarlos, es destruirlos totalmente. Es robar lo que ellos verdaderamente son. Nosotros tenemos que orar. Pero hay un punto aquí, ¿verdad? Un argumento, ¿verdad?, bien interesante. Cuando está hablando sobre esto, sobre la fornicación, dice: y Dios que levantó al Señor, versículo 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. O sea que lo que está hablando aquí es cómo está haciendo una analogía con el cuerpo de Cristo que resucitó, para que nosotros entendamos la importancia también de nuestro cuerpo físico. Fue resucitado. Y de la misma manera el Señor va a resucitar nuestros cuerpos también. Son importantes para el Señor. No como los presentaban allá como si no fuera importante. Sí, lo es. Y, ok, pastor, pero ¿cuál es el misterio en la fornicación? Bueno, el misterio en la fornicación es lo que nos dice el versículo 16. Si me lo puedes poner por ahí. El versículo 16 dice lo siguiente: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí específicamente, ¿verdad?, el problema era que iban a estos templos con estas prostitutas como parte de sus ritos. Pero entonces lo que está diciendo es: cuando tú cometes esta fornicación, cuando tú te unes, dice, ya no son dos sino uno. Porque hay algo que cuando el Señor diseña el matrimonio, allá en Génesis capítulo 2, dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay algo espiritual en esa, cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente en el matrimonio. O sea, no solamente es físico, hay algo espiritual en eso, y es lo que nos está dejando ver. Y lo que está diciendo aquí es que tú te estás uniendo entonces, cuando tú estás en fornicación, y cualquier modificación, ¿verdad?, modo de fornicación, tú te estás uniendo con eso espiritualmente. Yo nunca me olvido lo que yo escuché en una ocasión, porque el adulterio es una modalidad de la palabra porneia también, de la fornicación. Que si tú le eres infiel a tu esposo o a tu esposa, no importa si se entera o no se entera, algo se rompe ahí, algo espiritual se rompe, porque es parte del diseño del Señor. Y ese es el misterio. Como algo que parece físico y muchas veces aislado, no es así. Hay una unión que trasciende.
Y el versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aquí la cosa se pone más difícil. Te está diciendo la palabra, cuando tú practicas cualquier modalidad de fornicación, tú te estás uniendo espiritualmente a eso. Y el versículo 17 te dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, si tú eres un hijo de Dios, ya tú eres uno con el Señor, espiritualmente. Y estamos entonces aceptando, entrando a un tercer elemento que no es de Dios en esa relación. Dice versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Yo sé que todos los pecados, y tú sabes que todos los pecados son malos. Y en un sentido tienen la misma consecuencia de separarnos de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Entendemos eso muy bien. Sabemos que Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios por un solo pecado que cometieron. Todo eso lo entendemos. No obstante, nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo se le da un énfasis al pecado de la fornicación. Y cómo aquí se le da también. Y lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 18. Y cuando yo leía este pasaje y preparaba el mensaje, o sea, parte de lo que veía que el Señor me demandaba en presentar y en predicar, es porque en los tiempos que nosotros vivimos pareciera que la fornicación no es problema en la iglesia. Que no hay problema ninguno en uno violentar lo que la Escritura dice. Porque como es ya tan aceptado en el mundo, pues entonces podríamos estar cayendo en lo mismo que los corintios, que estar aceptando esa mentalidad del mundo. Pero la palabra es fuerte con lo que dice ahí. Y yo como pastor no me puedo quedar callado. No podemos. Pero pareciera que ya eso no es un pecado. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, huid de la fornicación. No te dice, resiste la fornicación. No, huye. Tremendo el consejo. No creas que tú puedes vencer eso, que no, huye. Y viene a mi mente, ¿verdad? Pienso en José, ¿verdad? Ya en el Antiguo Testamento, cómo la esposa de Potifar, la mujer de Potifar, se enamoró de él, era un muchacho, y ella quería acostarse con él, tener relaciones con él, y él le decía que no, porque él era un hombre de Dios, y también respetaba al esposo de ella, ¿verdad? Y le decía que no. Pero un día que no estaban allí, ya ustedes saben la historia, no estaban los sirvientes, no estaba Potifar y qué sé yo. Entonces ella le brincó encima. Ella. Y siglos antes de esta palabra, él huyó. Él no pensó, déjame de esto, déjame tratar de convencerla, déjame empujarla, déjame... No. Él dijo, hay que huir. Y huyó de tal manera que salió Ernú, con R. Después ya se inventó que fue él el que la quería violar. Y lo metieron preso. Y por lo que nosotros vemos en la historia de José, él no le importó eso porque él glorificó a Dios antes que su cuerpo. Huye. Proverbios 22:13 es un versículo corto, pero con tanta sabiduría, tan importante. Proverbios 22:3 dice, el avisado, el sabio, ve el mal y se esconde. Mas los simples, los insensatos, el necio, pasan y reciben el daño. Esto es un tremendo consejo. El verdadero sabio dice, yo no voy a pasar por allí, yo no me voy a exponer, yo no le voy a dar pon. Pero el insensato dice, no, yo
soy cristiano, es más, tengo la Biblia, es más. Eso no es nada. Se exponen y reciben el daño. Nosotros estamos orando por un avivamiento, ¿verdad que sí? El avivamiento donde es verdad que se glorifica al Señor, donde miles y miles de vidas vienen a los pies del Señor, donde las prioridades de la iglesia se enderezan inmediatamente, donde nos arrepentimos y gritamos por pecados que ni sabíamos que teníamos, y todo para la gloria de Dios. Pero el avivamiento y el pecado no cohabitan. Tiene que haber un quebrantamiento. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, no nos permitas, no nos dejes asimilar el pecado. Yo les dije a ustedes, en California hay una iglesia cristiana evangélica que abrieron una barra en la parte de atrás y el pastor dijo que el sermón era mejor si lo escuchaba con 2 o 3 cervezas encima. Y eso no son cuentos. Pero ¿qué nosotros queremos hacer? Querida y amada iglesia, ¿qué nosotros queremos hacer? ¿Cómo nosotros queremos vivir? Ampliando un poquito más el contexto de esta historia, de este pasaje de la Escritura, que leímos en 1 Corintios 6, podemos ir a 1 Corintios 5 y vamos a leer los primeros 5 versículos donde vamos a ver esta historia. Esto no es un cuento, esto no es una ilustración, esto es una historia. Estaba pasando en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 5, del 1 al 5, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, tal fornicación que ni en los inconversos se escucha esto, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Yo no creo que era su madre, yo creo que era la mujer de su padre, ¿verdad? Yo creo que si hubiera sido su mamá, lo diría así. Y vosotros estáis envanecidos. Por algún tiempo yo pensé que esa palabra, estar envanecidos, era como que se habían hecho los locos, ¿verdad? Como ustedes se han hecho los locos en ese contexto, pero no. La palabra envanecido lo que quiere decir es que ustedes están orgullosos de eso. Ustedes se han jactado de eso. Entonces yo digo, pero ¿y cómo uno puede jactarse de tal pecado? Claro, si nosotros amarramos el primer misterio de esa libertad que no es libertad, de esa gracia que no es gracia, podemos entenderlo. Porque entonces ellos estaban diciendo, mira qué libres somos, mira hasta dónde llegamos, miren, o sea, la blasfemia. Pero dice, ustedes están envanecidos, orgullosos, se están jactando de eso. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, el apóstol Pablo está hablando, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado el que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y en ese versículo 5 me voy a detener. El apóstol Pablo regaña a la iglesia. Esto está pasando y ustedes no han hecho nada. Se han enorgullecido de esto. No puede ser. Y dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Cuál es la implicación? O sea, que el Señor se lo lleve, que muera. Claro, uno ve la gracia, porque la salvación no depende de nosotros nunca. Y de hecho esto es uno de los versículos que tú puedes utilizar para que tú veas. Porque fíjate que el apóstol nunca juzga su salvación. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo, no por nuestras obras.
Porque si fuera por nuestras obras, tendríamos que ser perfectos y nadie puede ser perfecto. Así que tan pronto tú falles, ya perdiste la salvación. Y si fuera así, perderíamos la salvación todos los días de nuestra vida, porque nosotros no somos dioses. No solamente los pecados de comisión, sino de los de omisión también, como nos presentaba el pastor Ken Whitten hace algunas semanas. Nadie puede. Y aunque este hombre estaba cometiendo este pecado tan terrible, aún el apóstol Pablo no juzga su salvación, pero tiene unas consecuencias terribles. La disciplina de la iglesia y entregarlo a Satanás. Porque ciertamente lo cortés no quita lo valiente y la gracia no es graciosa. Pero vemos aquí cómo se había infiltrado esta mente liberal del pecado dentro de la iglesia. Y yo creo que todos nosotros vemos cómo el mundo sigue abriendo las puertas y aceptando esa mentalidad del mundo. Terrible. Nosotros vemos hoy cómo el mundo no se quiere casar. O sea, Dios crea el mundo, crea la tierra, y había un piezo forzado que decía, creó Dios los cielos, y vio Dios que era bueno, creó Dios, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio que era bueno. Y de momento cuando ve a Adán solo dice, y no es bueno que el hombre esté solo, cambia. Crea a Eva y los une, y allí en Génesis 2 realiza el primer matrimonio y los une. La creación del hombre, de la mujer, la máxima expresión de la creación, nos hace semejantes a Él. Y en el vínculo hermoso, ¿verdad?, de ese matrimonio, de esa institución, del sexo maravilloso, ¿verdad?, entre un esposo y una esposa. Pero entonces el mundo aplasta ese diseño del Señor. Y ya no es importante que nos casemos. Yo puedo ser cristiano y hacer esto. Es algo liviano. Es liviano. Finalmente, dos misterios más. El misterio de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, que no tenemos que, ¿verdad?, no voy a profundizar mucho en eso, simplemente que imagínense cómo nosotros entender que el Espíritu Santo está en nosotros si tú eres un hijo de Dios. Claro, nada de esto aplica si tú no eres hijo de Dios, porque el Espíritu Santo no está contigo. Pero si tú eres un hijo de Dios, sí. Y tú eres templo del Espíritu Santo. En todo momento Dios está contigo. En todo momento. Y finalmente quiero ir al último misterio, porque el tiempo ha avanzado. El misterio de nuestra esclavitud y su propósito. ¿Cómo que nuestra esclavitud y su propósito? Mira lo que dice el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Vamos a 1 Corintios, si me lo puedes proyectar, 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso que está presentando ahí, que fuimos comprados, está utilizando unas palabras, una imagen de cuando se compraban los esclavos. Y es lo mismo. Ya yo les he explicado a ustedes que en todo lugar que aparece siervos en la Escritura, y en el Nuevo Testamento siervos, siervas, la palabra es doulos, douloi. Y la palabra, la mejor traducción no es siervos o siervas, es esclavos. Si nosotros entendemos la Escritura, el Señor nos compró y somos su propiedad, Él es nuestro dueño, ya nosotros nos mandamos, eso es lo que dice la palabra. Eso nos molesta porque cuando nosotros pensamos en eso, pensamos en un dictador. Y los dictadores en la historia de nuestro mundo han sido malos todos. Y por eso nos molesta
Pero claro, nuestro dueño, nuestro amo soberano es Dios, que nos ama con amor eterno. No es como Él quiere lo mejor para nosotros, pero eso no quiere decir que Él no sea nuestro dueño. Él lo es. Nos compró con un precio alto. ¿Cuál fue ese precio? Su sangre. Él no era pecador. Nunca había pecado. Él era Dios. Estaba en perfecta comunión con Dios, con el Padre. Yo amo a mis hijos. Tengo tremenda comunión con ellos, con Joel Andrés, con Luis. Y nos llevamos tan bien siempre, toda la vida. ¿Verdad? Me da pena que a algunos de ellos se le cayó el pelo y al otro, pues, eso es problema de ellos. Nos llevamos tan bien, nos amamos tanto. Pero nuestra relación es imperfecta. Somos pecadores. A veces podríamos no entendernos bien. A veces en el amor no podemos no amar bien. Porque darle todo a un hijo, no necesariamente eso está bien. Pero el Señor no tenía esa limitación. Era un amor perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice la palabra que el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó a su propio Hijo que amaba a perfección. Mira, tú y yo no podemos entender ese amor. Tú piensa en el amor. Si tú eres un padre bueno, una madre buena, piensa en el amor que tú le tienes a tus hijos. Y eso jamás se compara con el amor que había entre ellos. Y el Padre entrega a su Hijo. No por gente buena, no por gente que lo buscaba, no por gente que lo iba a honrar, sino gente mala, pecadora, que lo iban a crucificar. Así de grande e incomprensible es el misterio del amor de Dios, de la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo. Habéis sido comprados por precio. ¿Y qué precio? Así que si has sido comprado de esa manera, como dice el versículo 20, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, que son del Señor. Nosotros necesitamos regresar a la palabra, ¿verdad que sí? Necesitamos regresar a la palabra, necesitamos regresar al Señor, porque cada vez más el mundo distorsiona la verdad, cada vez más el mundo distorsiona la palabra. Necesitamos volver al Señor. Esto aquí termina con una alabanza a Dios, un reconocimiento de quién es Él. Ese es el propósito. Es verdad que cuando nosotros vivimos vidas de obediencia, disfrutamos eso, ¿sabe? Y cuando nosotros vivimos vidas de desobediencia, la pasamos bien difícil. Pero el Evangelio no se trata de nosotros, es del Señor. Lo más importante no es lo que tú y yo podamos tener o no tener, sufrir o no sufrir. Lo más importante es el centro de todo esto, que es Dios. Y Él merece toda gloria. Él te compró. Y Él quiere que tú vivas para su gloria y para su honra. Y esa vida es la mejor vida que nosotros podemos vivir. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? No es que no pequemos y no fallemos. La fornicación en todas sus manifestaciones es algo bien fuerte, bien duro. La pornografía es la industria más lucrativa. Los hits de búsqueda en la búsqueda de internet es número 1. El porciento de negocios relacionados a eso es increíble. El tráfico de humanos, la trata humana,
Es por eso. Es fuerte. Pero tú sabes que no olvidemos lo que dice la palabra. Los que son cristianos ya no son esclavos del pecado. El pecado no se puede enseñorear de ti. Hay salida. Hay salida. ¿Que puede ser una lucha? Pues claro que sí. El mismo apóstol Pablo gritaba allá en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos tener la lucha de eso. No estamos diciendo que no. No estamos diciendo que porque tú estás teniendo la lucha, pues tú estás mal. No, pero lo importante es que estés luchando. Lo que estamos diciendo es a aquellos que no. No me molesta el pecado, no me preocupa el pecado. Y puedo adorar a Dios sin ningún problema. Algo ahí no está bien. Que el Señor nos ayude a hacer una iglesia que lo glorifique. Empezando cada uno por nosotros. Amén. Yo quisiera preguntar, ¿verdad? El mensaje ha sido más para la iglesia, pero el evangelio es simple, como yo siempre digo. Le voy a pedir a los muchachos que suban. Dios nos ama. Tenemos un problema que todos somos pecadores. Tenemos un problema que para ser salvos tendríamos que estar libres de todo pecado. Nadie puede hacer eso. Por eso es que entonces Cristo, el Padre entrega al Hijo, el Hijo viene, muere, precisamente para representarnos en aquella cruz, pagando el precio del pecado, de nuestro pecado, para que los que crean en Él entonces reciben el perdón de Jesucristo. Ese es el evangelio. Pero no es suficientemente con creer en eso. No, yo creo que en Dios, yo creo que Cristo vino a la tierra. Sí es importante, que es bueno, la iglesia es bueno. No, pero también es importante que tú le confieses a Él. Públicamente. Que tú te arrepientas de tus pecados y digas, Señor, te pido perdón, yo te necesito. Ayúdame, Señor. Y el que hace eso de corazón, dice la palabra, que tiene vida eterna. Así que yo siempre hago esa confrontación, porque no es un asunto nada más. ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién quiere el amor de Dios? No. El problema comienza con una mala noticia, y es que todos somos pecadores. Pero no se queda ahí. La buena noticia es que ¿qué necesitamos para ser salvos? Arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. El que hace eso, dice la palabra, tiene vida eterna. El que hace eso y lo recibe, dice la palabra, que entonces es hecho un hijo, una hija de Dios. Y no hay nada mejor. No hay nada mejor. Yo quiero orar y luego voy a hacer un llamado. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Presento las vidas que están aquí. Presento este llamado. Señor, eres tú el único que puedes tocar un corazón, mostrar unas verdades. Así que lo ponemos todo en tus manos, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Yo pregunto si hay alguien que ha entendido ese evangelio, ese plan de salvación, de amor, de gracia, de parte, ¿verdad?, del Señor. Ha entendido su condición de pecador, de pecadora. Ha entendido que hay un camino abierto, que es Jesucristo, y que es necesario, ¿verdad?, confesarle. Así que si hay alguien que cree eso, yo le pido que levante su mano y diga, mira, yo le pido perdón al Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo le pido que me ayude, yo creo en Jesucristo como el único camino. Yo necesito al Señor. Dios te bendiga, Dios te ama, varón. Dios le bendiga, Dios le ama mucho. Dios te bendiga, Dios te ama también a ti. Dios le ama mucho. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, Dios te ama, eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más? Dios no nos deja. Dios te bendiga, Dios te ama. Dios no nos deja aplastados en el pecado. Él tiene poder y Él nos levanta. Y Él no quiere que vivamos ahí. Dios es maravilloso. Su gracia y su perdón es maravillosa. Habrá alguien más que hoy dice, Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Creo en ti, Jesús. Ayúdame. Y lo confiesa públicamente. Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que dice, Señor, perdóname?
Perdóname, Señor, te necesito. Siempre preguntamos también si aquí hay algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que ya le entregó su vida al Señor en algún momento. Y el que hace eso de corazón, eso es una vez y para siempre. Pero a veces la vida y las situaciones y podemos alejarnos, apartarnos de los caminos de Dios. Y es necesario regresar a casa, pedirle perdón, reconciliarnos. Ya no para salvación, sino para caminar en esa vida que Dios quiere para ti, como su hijo, como su hija. ¿Habrá alguien aquí que hoy reconcilia su vida con el Señor? Dice, Señor, necesito regresar a casa, perdóname mis pecados. Te necesito. ¿Habrá alguien que regresa a casa, algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que se arrepiente de haberse alejado de los caminos y regresa a casa? ¿Alguien? Yo le voy a pedir a esas vidas que levantaron sus manos, que pasen al frente. Queremos orar por ustedes. Esto es algo muy especial para nosotros, es muy especial para ti también, que podamos orar. Nosotros nos gozamos con la decisión que tú has tomado. Así que todos los que levantaron su mano, por favor, pasen por aquí. Queremos orar por ti, ¿verdad? Que vengas al Señor diciendo, Señor, yo te necesito. Dios te ama, tú eres especial para el Señor. Así que si pueden venir, por favor, vengan. Todos los que levantaron su mano, vengan. Queremos orar por ustedes. Si tú no levantaste la mano y quieres pasar al frente arrepintiéndote de tus pecados, reconciliando tu vida al Señor, pues pasa, ven. Ven, vamos a estar orando, ¿verdad? Por ustedes. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, y presentamos estas vidas a ti, Señor. Toda aquella vida que haya levantado su mano, tú las conoces, Señor. Las presentamos a ti, Señor. Lo importante, Señor, no es levantar la mano, lo importante no es pasar de frente, lo importante no es repetir una oración, lo importante es lo que tú estás haciendo, Señor, en el corazón de estas vidas, Señor. Y los presentamos a ti. Te pedimos que los ayudes, que los guíes, que prospere, Señor, esta decisión en cada uno de ellos, Padre amado. Tú conoces sus luchas, sus pruebas, Padre amado. Glorifícate, Señor. Muéstrale, Dios mío, la libertad que solamente hay en ti, Señor, en tu palabra. Venimos en contra de todo aquello que de alguna manera quiera estorbar esta decisión que estos hermanos toman hoy, Señor. Estas vidas vienen a ti. Venimos en contra de todo eso, Señor. Glorifícate, pon un cerco en su mente, en su corazón. Protégelos, Señor. Y guíalos para que puedan crecer en tu palabra, Señor. Crecer en ti y en tu caminar. Si nosotros podemos ayudarles como iglesia, Señor, que ellos sepan que cuentan con nosotros también, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor.